Entonces les decía, para esta temática nosotros vamos a estudiar el movimiento, pero no vamos a considerar ni las masas ni las fuerzas que provocan esos movimientos, ¿listo? Solamente vamos a considerar lo que es el desplazamiento, la distancia, vamos a considerar lo que es la velocidad, el tiempo y la aceleración, ¿listo? Solamente esos 5 conceptos. Ahora, esta parte de cinemática es un poco extensa, ¿listo? De hecho está clasificada en 5 temas. ¿Cuáles son esos temas? El primero de ellos es el movimiento rectilíneo uniforme, que por sus siglas pues lo vamos a denotar MRU. El segundo es el movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado. Eso ya depende de la literatura que ustedes estén manejando. Entonces, se lo pueden encontrar con las siglas MRV o MRUA. ¿Listo? Vamos a mirar entonces lo que es caída libre. ¿Listo? Caída libre simplemente es una aplicación de este movimiento acelerado. Vamos a mirar lo que es el movimiento parabólico, que de hecho es una combinación de los dos primeros movimientos. ¿Listo? Y finalmente vamos a mirar lo que es el movimiento circular uniforme, o sea, el MSU. ¿Listo? Entonces, miren, si ustedes comprenden a la perfección los primeros 2 temas, ¿listo? Caída libre y movimiento parabólico simplemente es como una combinación de ellos. ¿Listo? Entonces, por eso me voy a enfocar solamente en los primeros 2. Entonces, para cada movimiento, yo les voy a dar unas características que ustedes tienen que aprenderse, porque con esas vamos a resolver muchos problemas. ¿Listo? Pero bueno, antes de arrancar con, con la temática como tal, vamos a aprender primero unos conceptos fundamentales que necesitamos para poder trabajar con estos temas. Entonces, vamos a mirar estos conceptos. El primer concepto que nosotros vamos a estudiar es el concepto de trayectoria. ¿Listo? ¿Y qué es eso de la trayectoria? Bueno, simplemente son todos los puntos por los cuales un cuerpo pasa un camino, ¿cierto? Para llegar a un destino. Esa es la trayectoria. Todos los puntos por los cuales pasa un cuerpo en su recorrido. Ahora, a manera de ejemplo, tenemos esta gráfica, ¿cierto? Miren que aquí tenemos un punto A y un punto B. Y este motociclista, si quiere llegar a este punto B, puede hacerlo de diversas formas. Puede irse por la línea roja, por la verde, por la azul o por la amarilla. Pero miren que cada una tiene una forma diferente, ¿cierto? Para irse por la línea roja, el motociclista tiene que recorrer todos estos puntos que están por aquí. Para irse por la línea verde, tiene que recorrer los puntos que están por acá. Pero entonces, miren, trayectoria es eso, simplemente es la unión de todos los puntos por los cuales un cuerpo pasa hasta llegar a un destino. ¿Listo? Entonces, este es un concepto que vamos a trabajar ahora para resolver unos problemas. Entonces, ténganlo claro, ¿listo? Bueno, ese es el primer concepto, trayectoria. El segundo concepto, que es uno de los más importantes y que lo vamos a usar mucho, es el de desplazamiento. ¿Listo? El desplazamiento, chicos, lo vamos a representar con esta simbología. ¿Listo? Un triangulito, una X y arriba una flecha. No se olviden que esta flechita indica que se trata de un vector. ¿Listo? El triangulito que ustedes ven aquí en la expresión quiere decir un cambio. ¿Listo? La X entonces en este caso va a representar lo que es la posición de un cuerpo. Entonces, en sí vamos a dar 2 definiciones de lo que es el desplazamiento. La primera es que es el vector que une 2 puntos, considerando la distancia más óptima. Ya les explico entonces qué quiere decir esta afirmación. ¿Listo? O la segunda definición que nosotros podríamos tener aquí es que el desplazamiento lo podemos ver simplemente como un cambio de posición que sufre un cuerpo. El cambio de posición. Ahora, matemáticamente, este cambio de posición lo podemos expresar de la siguiente forma. No se olviden que en matemáticas el triangulito significa cambio y un cambio simplemente es una diferencia, ¿cierto? Una resta. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar una posición final y vamos a restar una posición inicial. Esa diferencia es el desplazamiento. ¿Listo? Ahora, como observación, miren lo siguiente. Si la posición final fuera exactamente igual a la posición inicial, ¿cierto? Entonces, al hacer esta diferencia, nos daría 0. Entonces, cuando ustedes vean que un cuerpo parte desde un sitio y retorna al mismo sitio, ustedes van a decir que el desplazamiento
va a ser 0. ¿Listo? El desplazamiento va a ser 0. Ahora sí, ¿cómo les voy a explicar la afirmación número 1, la definición número 1? En la imagen anterior, nosotros veíamos que el motociclista, si él quería ir desde el punto A hasta el punto B, lo podía hacer de muchas formas, ¿cierto? Entonces, la distancia óptima, en este caso, estaría representada por este vector verde, ¿listo? Esa sería la distancia más óptima. Si yo quiero llegar a otro punto, o la idea es unir dos puntos, no se olviden que hay un enunciado matemático propuesto por Euclides que dice que la distancia más corta entre dos puntos, ¿qué es? Es una línea recta, ¿cierto? Entonces, en este caso, el vector que une dos puntos lo vamos a hacer mediante una línea recta. Y ese vector entonces va a ser el vector de desplazamiento. En este caso, esto coincide con una trayectoria, pero también representaría el desplazamiento. Bueno, para este caso sería una trayectoria rectilínea, ¿cierto? Y viene a coincidir con el desplazamiento. Entonces, en ciertas situaciones, el desplazamiento puede coincidir con lo que es la trayectoria. ¿Listo? Pero los dos conceptos son totalmente diferentes. ¿Listo? Pero bueno, entonces así es como vamos a manejar este desplazamiento. ¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna pregunta respecto de esta definición o ha sido claro. ¿Qué me dice Nicolás? ¿Sí? ¿Ha sido claro? Profe, totalmente claro. Nada más claro no puede haber sido. Listo, listo, perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a mirar ahora otro concepto que nosotros siempre lo confundimos con lo que es el desplazamiento, ¿listo? El siguiente concepto que nosotros vamos a manejar es el concepto de distancia recorrida o espacio recorrido. Y miren que en este caso lo vamos a representar con la letra D. ¿Listo? ¿Me regalan un segundo? Alguien me está escribiendo por acá por el chat, entonces vamos a ver. Bueno, Oscar, mira, tú me dices que qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento, ¿cierto? La trayectoria son todos los puntos por los cuales un cuerpo pasa. ¿Listo? Hay que unir todos los puntos por los cuales un cuerpo pasa. Entonces, a veces, la trayectoria puede coincidir con lo que es el desplazamiento. El desplazamiento simplemente es un vector que une dos puntos. ¿Listo? Y mira que para unir dos puntos yo necesito siempre una línea recta. Entonces, hay ocasiones en las cuales la trayectoria y el desplazamiento coinciden. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que un objeto se mueve en línea recta. Entonces, su trayectoria sería una línea recta. ¿Listo? Y mira que si ese cuerpo se mueve entre dos puntos, yo uno por medio de un vector esos dos puntos, entonces el desplazamiento simplemente es ese vector. Pero no necesariamente la trayectoria y el desplazamiento son los mismos. ¿Listo? Bueno, entonces, él les decía que la distancia recorrida o el espacio recorrido nosotros lo vamos a representar con la letra D. ¿Listo? En este caso, miren que la letra D no tiene ninguna flechita arriba, lo cual quiere decir que no se trata de un vector. ¿Listo? Entonces, como no se trata de un vector, nosotros lo podemos asociar como un escalar. Entonces, podemos decir que el espacio recorrido, la distancia recorrida, simplemente es un escalar que indica toda la distancia recorrida por un cuerpo al realizar una trayectoria. ¿Listo? Simplemente sumar todas las distancias que un cuerpo hace. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos una persona, ¿listo? Y ella va a caminar 2 metros hacia acá, hacia la derecha, ¿listo? Entonces, allí él recorre 2 metros. Supongamos que ahora esta persona se regresa, ¿listo? Se regresa a los mismos 2 metros. Entonces, ¿qué tanta distancia recorrió esta persona? ¿Listo? Entonces nosotros podemos decir, bueno, la distancia que recorrió en total esta persona serían 2 metros hacia acá, hacia la derecha, y 2 metros hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que la distancia recorrida, en este caso miren que lo represento con la letra D minúscula, serían 4 metros. Esa fue toda la distancia que esa persona caminó. Pero miren que si yo les llego a decir cuál fue el desplazamiento de esa persona, ¿qué me dirían? Sería 0. Que no se desplazó porque claro, llegó al mismo punto de salida. Exacto. Como en este caso, la posición final, que es esta de aquí, coincide con la posición inicial, entonces en este caso yo digo que el cuerpo tuvo un desplazamiento de 0.
Y no lo olviden, el desplazamiento simplemente es el cambio de posición que tiene un cuerpo. ¿Y cómo calculamos ese cambio? Simplemente tomando la posición final y restándole la posición inicial. Entonces, como las dos coinciden, porque bueno, él parte desde esta posición y termina en la misma posición, entonces en este caso no hay desplazamiento. Entonces, miren lo importante de los dos conceptos, ¿no? A veces nosotros los tendemos a confundir, pero todo estriba en la definición que tiene cada uno. ¿Listo? Distancia recorrida será toda la suma de la distancia, mientras que el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Listo? Bueno, espero que con este pequeño ejemplo hayan podido diferenciar los dos conceptos. Ahora, vamos a mirar otros dos conceptos que nosotros con frecuencia solemos confundir también. ¿Cuáles son? Nosotros confundimos lo que es la rapidez con lo que es la velocidad. ¿Listo? Están relacionadas, pero son dos cosas completamente diferentes. La rapidez es un escalar. Miren que yo en la definición les he puesto una R de rapidez, ¿cierto? Cuando ustedes no vean una flecha en una variable, quiere decir que eso se trata de un escalar, no se trata de un vector. Entonces, la rapidez como tal nos va a indicar toda la distancia recorrida por un cuerpo en un determinado tiempo. Entonces, miren que la rapidez, ¿listo? Como es un escalar, tiene que relacionarse con un escalar. Y en este caso se relaciona con el concepto anterior, que es el de distancia recorrida por un intervalo de tiempo. O sea que matemáticamente, ahorita nosotros decimos que la distancia recorrida sobre el tiempo representa la rapidez. ¿Listo? Miren que la distancia recorrida la represento con la letra D minúscula, ¿cierto? Y el tiempo, pues en este caso lo vamos a abreviar con la letra T. Entonces, la división o la relación que hay entre la distancia total que recorre un cuerpo en un tiempo, eso es la rapidez. Ahora, por acá ustedes ven que esta definición está en rojo. ¿Y qué quiere decir la rapidez también? La rapidez entonces en últimas representa la magnitud del vector velocidad. Eso es lo que representa la rapidez. Ya les digo qué es eso. Bueno, como unidad de medida para la rapidez, nos vamos a dar cuenta de que la distancia por el sistema internacional se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, la unidad de medida va a ser metros por segundo. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir esto de que la rapidez es la magnitud del vector velocidad? Bueno, supongamos entonces que un vehículo se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Con cierta velocidad. Entonces no se olviden que la velocidad sí es un vector. Entonces yo lo puedo representar por medio de esta flecha, ¿cierto? Entonces, ese vehículo se moverá hacia la derecha con este vector. Si yo vengo y mido este vector, ¿listo? No se olviden que esta distancia que hay entre la cola y la cabeza de un vector se conoce como magnitud o módulo. Entonces, esta magnitud es lo que va a representar la rapidez, ¿listo? La velocidad es hacia dónde se dirige el cuerpo, ¿listo? Pero la rapidez es cuánto mide ese vector. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y miren, la rapidez entonces se relaciona con la distancia recorrida según la definición que está acá arriba. Y la distancia recorrida nosotros la representamos con la letra D minúscula. ¿Listo? Y entre el tiempo que es T minúscula. Bueno, vamos a ver qué me están escribiendo por acá. ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Sí, al menos yo sí. ¿No se ha cortado para nada la comunicación? No. Por el momento no. Ok. Oscar, puede ser que tu conexión a internet esté un poco pesada, entonces por eso es que no me escuchas. ¿Listo? Bien. Bueno, chicos, una cosita, entonces, a efectos prácticos, ¿para qué sirve diferenciar la velocidad de la rapidez y cómo se hace? Bueno, dame un segundito, les explico el concepto de velocidad y ya les muestro un ejemplo donde vamos a identificar, de hecho, los 4 conceptos, ¿listo? Lo que es desplazamiento, distancia recorrida, lo que es la rapidez y lo que es la velocidad, ¿vale? Yo creo que con el ejemplo que les doy ahorita, yo creo que les queda claro. Entonces, vamos a mirarlo aquí. La velocidad, vamos a mirar lo que es la velocidad. Miren ahora, la velocidad se representa con la letra V y tiene una flechita arriba, ¿cierto? Entonces quiere decir que la velocidad sí es un vector. Entonces, podemos decir que la velocidad es una magnitud vectorial
que representa el desplazamiento de un cuerpo en una unidad de tiempo. Entonces, miren, como es un vector, la velocidad se tiene que relacionar con un vector. Y de los conceptos que ya les expliqué previamente, el vector que les mencioné era el desplazamiento. Entonces, por esa razón, la velocidad se representa con el desplazamiento. Y lo podemos definir entonces matemáticamente de la siguiente forma. Velocidad será desplazamiento sobre tiempo. Y el desplazamiento es el delta X que habíamos visto hace rato sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, la unidad de medida vuelven a ser los metros por segundo porque el desplazamiento, como es una distancia al final, ¿listo? Se sigue midiendo en metros y el tiempo se mide en segundos. Entonces yo creo que por esa razón es que nosotros tendemos a confundir lo que es la velocidad con la rapidez, porque como las dos tienen la misma unidad de medida, entonces nosotros pensamos que es lo mismo. Solo que hay una diferencia importante. La velocidad es un vector, mientras que la rapidez es cuánto mide ese vector. ¿Listo? Bueno, para que no lo olviden, ¿listo? La velocidad, entonces, es el vector y la rapidez es cuánto mide el vector. ¿Vale, chicos? Ahora, vamos a mirar un ejemplo. Entonces. Cuéntame, Jesús. No, que vale, gracias. Ok. Entonces, vamos a mirar un ejemplo donde vamos a mirar los 4 conceptos, ¿listo? Nicolás ya ha visto este ejercicio antes. Bueno, yo les digo lo siguiente. Supongamos que hay una persona que está jugando con un boomerang, ¿listo? Ella llega y lo arroja, el boomerang recorre cierta distancia y retorna otra vez a la mano de esa persona, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que cuando el boomerang se aleja, lo máximo que se aleja son 4 metros. ¿Listo? La máxima distancia que él hace hacia la derecha son 4 metros. Y esos 4 metros los recorren en 2 segundos. ¿Listo? Después de que alcanzó la distancia máxima por acá, el boomerang retorna y tiene que recorrer los mismos 4 metros hacia acá, hacia la izquierda, hasta llegar a la mano de él, y también va a emplear 2 segundos. ¿Listo? Entonces, miren, teniendo en cuenta este ejemplo, podemos nosotros diferenciar los 4 conceptos que les acabo de mencionar. Por ejemplo, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el boomerang? ¿Qué me dirían ustedes? Pues 0 porque llegó al mismo punto. 8 metros. ¿Serían? ¿Cuánto, Jesús? 8 metros. 8 metros, ¿cierto? 8 metros sería, por acá me dice Jesús. Dice Nicolás. Pero el desplazamiento sí sería 0, ¿no? Ah, bueno. Pues, bueno, no entiendo nada. Diga. Listo. Entonces, Juan Esteban y Oscar por acá me dicen 8 metros. Claro, esa es la respuesta. Recuerden que la distancia total que recorre, ¿qué va a pasar aquí? Que él recorre 4 metros hacia la derecha y 4 metros hacia la izquierda. O sea que en total, ¿cierto? Recorre 8 metros. Bueno, vamos a mirar todas las preguntas que yo les voy a sacar acá y al final las respondemos. ¿Listo? Bueno, entonces me decían, la distancia total recorrida, pues la respuesta en efecto son los 8 metros. ¿Listo? 4 metros hacia la derecha y 4 metros hacia la izquierda. Y miren que la distancia total recorrida la represento con la letra D. Ahora, por acá, el desplazamiento total, entonces, ¿cuánto sería? 0. En este caso, miren que la pregunta es distinta, ¿no? Ahora les pregunto es por el desplazamiento. Sí, es 0. Entonces, en este caso, exacto, el desplazamiento que se representa con triangulito de X va a ser 0. Entonces, el desplazamiento es 0 metros. ¿Por qué? Porque como el boomerang partió desde la mano de la persona y retornó a la misma mano, entonces no se fue. ¿Listo? El desplazamiento 0. Ahora miren, ¿cuál es la rapidez total del boomerang? Es 4 segundos, ¿no? Debería ser. Bueno, pero entonces recuerden la definición de la rapidez, ¿no? Porque rapidez, ¿qué era? Era la distancia recorrida entre el tiempo, ¿sí o no? ¿Qué distancia recorrió en total? Recorrió 8 metros. ¿Sería 2? Claro, recorrió 8, ¿cierto? 8 metros y lo hizo en 4 segundos, ¿cierto? Entonces, miren, bien, la rapidez sería toda la distancia que recorre en el tiempo. Entonces, la distancia que recorrió en total fueron los 8 metros y el tiempo total que empleó para hacer el movimiento fueron 4 segundos.
2 segundos en la ida y 2 segundos en el retorno, ¿cierto? Entonces, tienen que al hacer esta división, 8 entre 4 les da 2 metros por segundo. Y tiene sentido que nosotros obtengamos esa respuesta. La respuesta me está diciendo que por cada segundo que pasa, el boomerang está avanzando 2 metros. Entonces, miren, pasó un segundo, recorrió 2 metros. Pasa otro segundo, recorrió otros 2 metros, o sea que él llega hasta la distancia máxima que está acá. Pasa un segundo, el boomerang recorre 2 metros hacia acá. Pasa otro segundo y recorre otros 2 metros y ya llega a la mano de la persona. Entonces, la rapidez como tal simplemente es tomar toda la distancia que se emplea para hacer el movimiento y dividirla entre todo el tiempo que se emplea para hacer el movimiento. Por esa razón, en este caso, la rapidez es de 2 metros por segundo. ¿Listo? Y ahora miren lo que yo les voy a preguntar. ¿Cuál es la velocidad total del boomerang? Sería, bueno, sería la de 2 segundos, pero ¿cómo la pongo en metros por segundo? ¿Sería 2 metros también por segundo? ¿O 1 metro por segundo? ¿No sería 0? Muy bien, Jesús. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0, Jesús? Pues porque el desplazamiento es 0, estás dividiendo entre 0. Ah, muy bien. Sí, miren, de hecho, la velocidad, no se olviden de la definición que les di hace rato, la velocidad se relaciona con el desplazamiento. Entonces, miren que la velocidad sería el desplazamiento sobre el tiempo. Y como el desplazamiento es 0, en últimas podríamos decir que la velocidad total es de 0 metros. ¿Y cómo vamos a interpretar esto? Vamos a suponer que nosotros estamos por aquí parados. Supongamos que nosotros estamos por aquí parados. Nosotros estamos viendo a esa persona con el boomerang. Si de repente nosotros nos damos le damos la espalda a esa persona y esa persona llega y arroja el boomerang, pasan los 4 segundos y el boomerang vuelve a la mano de esa persona y nosotros nos giramos justo en ese instante, nosotros no veríamos el movimiento, ¿cierto? Para la persona que lo lanzó, él sí puede percibir el movimiento, pero nosotros, como le dimos la espalda, el boomerang salió de la mano de él y volvió a la misma mano, es como si para nosotros nunca se hubiera ido. ¿Listo? Entonces, esa es como la interpretación que nosotros le podemos dar. Todo depende de los observadores que estén allí. ¿Listo? Entonces, con este pequeño ejemplo, miren que nosotros podemos diferenciar perfectamente cuáles son los conceptos que vamos a trabajar. Entonces, no se olviden, la distancia total recorrida simplemente es la suma de todas las distancias. ¿Qué es el desplazamiento? Simplemente es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Qué es la rapidez? Simplemente es la división entre toda la distancia recorrida y el tiempo. ¿Y qué es la velocidad? Simplemente es el desplazamiento sobre el tiempo. En algunas ocasiones, ¿listo? Ojo que eso no se cumple siempre, pero en algunas ocasiones, tanto la rapidez como la velocidad van a coincidir. Por ejemplo, ¿qué situación sería esa? Si yo solamente asumo que esta persona arroja el boomerang, ¿listo? Y el boomerang recorrió solamente esos 4 metros y el boomerang no retornó, ¿listo? Cuando el movimiento solamente es en una dirección, en ese caso la rapidez y la velocidad van a coincidir, ¿listo? Porque miren, en este caso, si la persona solamente arrojó el boomerang hasta aquí, hasta los 4 metros, la distancia que recorrería serían 4 metros, ¿cierto? Y lo haría en 2 segundos, por lo tanto la rapidez seguiría siendo de 2 metros por segundo. Pero en este caso, si yo quiero calcular la velocidad, yo tengo que ver qué tanto se desplazó el boomerang. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que el boomerang llegó hasta aquí, hasta este punto, ¿listo? Y él partió desde este punto. Miren que la posición final es esta, ¿cierto? Y acá tenemos nosotros la posición inicial, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar el desplazamiento es calcular la diferencia que hay entre estos dos puntos. Y en este caso, la diferencia es de 4 metros. Y si nosotros utilizamos esta formulita, se diría, el desplazamiento fue de 4 metros y ocurrió eso en 2 segundos, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos que en este caso la velocidad sería de 2 metros por segundo. Y miren entonces que esto que está aquí coincide justo con lo que nosotros tenemos acá. Pero entonces, para que la rapidez y la velocidad coincidan, el movimiento solamente tiene que ser en una dirección. Si ya nosotros tenemos ida y retorno,
entonces la rapidez y la velocidad van a ser diferentes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto, esa definición que les estoy dando? Sí, profe, gracias. Listo, listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces, estos 4 conceptos que acabamos de ver, los vamos a manejar ahora para la parte de cinemática, ¿listo? Entonces ya con esto, podemos ahora sí abordar como tal el tema de cinemática. Entonces vamos a empezar con el primero de los movimientos, que es el MRU. O sea, vamos a empezar con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, este es el movimiento más fácil que ustedes se pueden encontrar. Ahora, ojo con eso, miren. Cada que ustedes vean en un enunciado esta expresión que está aquí, la palabra uniforme, ¿listo? Esta palabra que les estoy subrayando por acá, esa palabra simplemente les dice que algo tiene que ser constante. ¿Listo? La palabra uniformidad representa que todo debe ser constante. Entonces, esa definición se las pongo por acá. Uniforme debe implicar que algo debe ser constante. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Yo les voy a dar 4 definiciones y estas son las 4 definiciones que ustedes se tienen que aprender. ¿Cuáles son? La primera es que la trayectoria descrita por un móvil siempre tiene que ser una línea recta. Por eso el movimiento se llama rectilíneo. ¿Listo? El cuerpo se tiene que mover en línea recta. La segunda, si el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales, entonces automáticamente yo digo que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU. Ahora, lo que es constante de este movimiento entonces es la velocidad. La velocidad es constante. ¿Listo, chicos? Esto es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta de este movimiento, que la velocidad es constante. Y como la velocidad es constante, entonces en este caso no hay aceleración. Recuerden ustedes que en la clase anterior yo les decía que era la aceleración. Y la aceleración simplemente es el cambio de velocidad que sufre un cuerpo. Entonces, si la velocidad está cambiando, tenemos aceleración. Pero si la velocidad no cambia, entonces no hay aceleración. ¿Listo? Estas son entonces las 4 características que usted se tiene que aprender. Bueno, en realidad, si usted se aprende estas 2, la segunda y la tercera, con eso basta. ¿Listo? Pero bueno, yo simplemente les doy las 4 para que las tengan presentes siempre. Pero entonces no se bien. Como en este caso es un movimiento rectilíneo uniforme, algo debe ser constante. Y en este movimiento lo que es constante es la velocidad. Ahora vamos a mirar una representación gráfica de estas 4 características. Bueno, ¿cómo vamos a relacionar entonces la distancia que recorre un cuerpo con la velocidad y el tiempo? Miren que a través de este triángulo mnemotéctico, ¿listo? Que ustedes tienen aquí, ustedes pueden calcular la relación que haya entre estas variables que están aquí. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo se relaciona la distancia con la velocidad y el tiempo, simplemente tapen tapen esta fila, miren, esta casilla. Tapen esta casilla que está aquí. Lo que queda será la forma en que se relacionan las dos magnitudes. Y si ustedes notan aquí, simplemente les da velocidad por tiempo. Entonces, miren que la distancia la podemos calcular como el producto entre la velocidad y el tiempo. ¿Listo? Si ustedes quieren, por ejemplo, encontrar la relación que hay entre la velocidad y, perdón, entre la distancia y el tiempo, ¿cómo lo harían? Entonces, si quieren, por ejemplo, calcular la velocidad, tapen ustedes aquí la casilla de velocidad y miren lo que les queda. Les queda distancia sobre tiempo, que es la formulita que ustedes tienen acá. Ahora, si ustedes quisieran encontrar el tiempo, ¿cierto? Simplemente tapen la casilla del tiempo, que es esta, y miren lo que les va a quedar. Les quedaría distancia sobre velocidad. Entonces, con este triangulito mnemotético, ¿listo? Ustedes pueden relacionar las magnitudes que están relacionadas allí. Ahora, una mnemotecnia que yo siempre les suelo explicar a ustedes es cómo se aprende en el triangulito. El triangulito simplemente es una mnemotecnia sencilla que consiste en lo siguiente. Débete. ¿Listo? Débete a ti mismo. Yo siempre les digo eso. ¿Sí o no, Nicolás? Débete. Entonces, Uy, sí. si ustedes se aprenden esa mnemotecnia, miren que pueden fácilmente relacionar
las tres magnitudes por medio de esas formulitas que están allí. No las vamos a utilizar a no ser de que el problema lo exija. Pero entonces, como puede ser el caso de que algún problema del Excel les pregunte un cálculo, ¿listo? De ese estilo, entonces por esa razón se los explico acá. Ahora, miren lo siguiente. Vamos a suponer que Toretto, ¿listo? Está aquí. Pasa un segundo y ahora Toretto se encuentra acá. Y en ese segundo él recorre 8 metros. ¿Listo? Ahora, pasa otro segundo, Toretto se encuentra acá. Y en ese mismo segundo recorre otros 8 metros. Pasa otro segundo, él se encuentra acá, pero en ese mismo segundo él recorre otros 8 metros. Entonces, si ustedes miran la imagen, se dan cuenta de que la trayectoria o el movimiento que está haciendo el vehículo es una línea recta. Él se está moviendo en línea recta. Entonces, primera condición. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Miren, él siempre recorre en cada segundo 8 metros. Entonces, pasa otro segundo, recorre 8 metros. Otro segundo, otros 8 metros. Eso es lo que quiere decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Listo? Y entonces, si ustedes ven que eso se está cumpliendo, entonces pueden decir que la velocidad del cuerpo es constante. Y si es constante, entonces no hay aceleración. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, si ustedes quisieran representar gráficamente este movimiento, van a tener que hacer esto. ¿Listo? Miren que en este caso, yo voy a hacer una gráfica de distancia o de posición, como lo quieran ver. Las dos representan lo mismo, contratiempo. Entonces, para el primer segundo, él recorre 8 metros. Para el segundo segundo, él recorre otros 8 metros. O sea que ahora él se encuentra en la posición 16. O sea, se encuentra a 16 metros del punto de partida. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Miren, 8 y 8, 16. Para el tercer segundo, en este caso lo tenemos acá, él se va a encontrar a 24 metros del punto de partida. Si ustedes miran la gráfica, tenemos aquí 8, 16, 24. Entonces, cada segundo que está transcurriendo, él se está alejando 8 metros, 8 metros, 8 metros. ¿Listo? Entonces, la gráfica de distancia o de posición, como lo quieran entender, contratiempo de este movimiento es una línea recta, como lo pueden ver acá. Entonces, si ustedes en una gráfica de distancia o de posición contratiempo, ustedes ven que hay una línea recta, ustedes dicen, ah, sí, sencillamente es un movimiento uniforme. ¿Listo? Rectilíneo uniforme. O sea que la velocidad de este cuerpo tiene que ser constante. ¿Listo? Solamente con la gráfica, entonces yo ya puedo saber que se trata de ese movimiento. ¿Vale? Ahora, esa sería la gráfica de distancia contra tiempo, pero ustedes podrían tener una gráfica de velocidad contra tiempo. Y miren que la gráfica de velocidad contra tiempo, como yo ya sé que la velocidad es constante, en este caso la velocidad no va a cambiar. En este caso simplemente sería una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Cómo se calcula esta velocidad? Pues miren, ¿qué distancia recorrió? Miren, si quieren calcular la velocidad, utilizamos esta formulita que está acá, ¿cierto? ¿Qué distancia recorrió? Recorre 8 metros. ¿Y en qué tiempo lo hace? En un segundo. Entonces, 8 entre 1 me da la velocidad que es acá, 8. O alguno dirá, ¿qué distancia recorrió hasta acá? Ustedes dicen, recorrió 24 metros. Ustedes dicen, bueno, recorrió 24 metros. ¿En qué tiempo lo hizo? Lo hizo en 3 segundos. Entonces, 24 entre 3, vuelve y les da 8. ¿Listo? Entonces, para esta, para esas es que utilizamos estas formulitas, ¿listo? Para encontrar esa velocidad. Bueno, no sé si de pronto tienen alguna duda hasta allí, algo que no hayan entendido. No, de momento bien, profe. ¿Sí? ¿Y los demás qué dicen? Porque yo veo que solamente me responde por acá Juan Esteban, Oscar, Nicolás y Jesús. ¿Y los demás? Profe, Cuéntame. ¿para hallar la distancia toca sumar todas las distancias o solo, ahí en el ejemplo, solo 8 dividido? Ah, bueno, mira que en este caso, si tú quisieras encontrar la distancia total, puedes utilizar la ecuación que saca la primerita, ¿listo? Entonces tú dices, ¿qué velocidad tiene el cuerpo? Es una velocidad de 8, ¿cierto? Entonces tú dices, a ver, hay una velocidad de 8, esa velocidad nunca va a cambiar porque esa velocidad es constante, tenemos una velocidad de 8, y tú dices, a ver, ¿en qué segundo lo quieres encontrar? ¿A qué tiempo? Entonces tú me dices, por ejemplo, a los 10 segundos. Entonces multiplicas aquí por 10. ¿Listo? Entonces se queda 8 por 10 y te daría 80. Entonces esa sería la distancia que recorrería en 10 segundos, los 80 metros. ¿Listo?
Entonces, lo podemos ver aquí de forma matemática utilizando la ecuación, o lo podríamos ver en la gráfica, ¿no? Tú me dices, en el cuarto segundo, ¿qué distancia ha recorrido el cuerpo? Entonces tú dices, en el cuarto segundo, que está aquí abajo, ¿qué distancia ha recorrido el cuerpo? Entonces sigues la línea punteada y dices, pues ha recorrido entonces en total 32 metros. Entonces todo depende de lo que tú tengas. Si tienes una gráfica, pues es más fácil verlo directamente sin utilizar ninguna fórmula. Pero si no tienes ninguna gráfica y tú te conoces la fórmula como esta que está acá, entonces puedes calcular esa distancia. ¿Listo? Entonces todo depende del problema que tú tengas. ¿Vale? Pero mira que Bueno, en sí no es complicado. ¿Listo? Si apréndete solamente este triangulito, ¿listo? Y apréndete las 4 condiciones que están acá. Y yo creo que con eso es suficiente para que tú puedas resolver cualquier problema de MRU. ¿Listo? Pero igual vamos a seguir mirando otros aspectos de este movimiento y se van a dar cuenta de que eso es muy sencillo, pero que ustedes deben tener mucho cuidado a la hora de leer los problemas. ¿Vale? Veamos entonces lo siguiente. Cuando ustedes se sientan a resolver su cuestionario del ICFES, ustedes dicen, vamos a empezar con matemáticas. Y cuando abren la sección de matemáticas, ustedes empiezan a hojear la cartilla, y ustedes dicen, no, hay muchas gráficas. Vámonos para lectura. Empiezan a mirar el contenido de lectura y se siguen encontrando gráficas. Dicen, no, vámonos para sociales, mejor, no quiero resolver gráficas. Y resulta que en sociales también van a haber gráficas y así sucesivamente en todas las áreas. Entonces, el ICFES se centra mucho en lo que es el análisis de gráficas. Entonces, para este movimiento, ¿listo? Vamos a mirar solamente 2 tipos de gráficas. La primera gráfica que nosotros vamos a mirar o analizar es la gráfica de distancia o de posición contra tiempo. ¿Listo? Entonces, como ya vieron en la diapositiva anterior, ustedes miraron que en la gráfica de distancia contra tiempo nosotros teníamos una línea recta, ¿cierto? Entonces, miren que si ustedes ven esta línea recta, automáticamente ustedes dicen, bueno, esto se trata de un MRU, o sea que la velocidad tiene que ser constante. ¿Listo? Pero no necesariamente se tienen que encontrar esta gráfica que está aquí. Esta gráfica, como lo pudieron ver en la diapositiva anterior, tiene bastante información. ¿Qué me quiere decir? Que la velocidad la podemos asumir positiva y en este caso el cuerpo está avanzando, se está alejando. Por ejemplo, para el segundo 1 se encontraba a 8 metros, para el segundo 2 está ahora a 16, para el segundo 3 está a 24 y miren que cada vez se está alejando más. Entonces, esta gráfica que ustedes tienen aquí representa eso. Cuando un cuerpo se aleja, entonces nosotros podemos decir que se trata de una velocidad positiva. ¿Listo? Entonces la gráfica asociada sería algo así. Ahora miren que les pueden poner esa gráfica que está acá. Si ustedes ven esta gráfica, que sigue siendo de distancia o de posición contra tiempo, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Ustedes pueden asumir que la velocidad del cuerpo es negativa. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo tiene velocidad negativa? Que la acción que está haciendo está regresando. Exacto. Ya lo habíamos visto en la primera clase, ¿cierto? Yo les decía, si ustedes ven que un vehículo se mueve en este sentido, o sea, por ejemplo, hacia la izquierda, ustedes pueden decir, bueno, para mí entonces ese vector es positivo. Pero si usted ve ahora que el cuerpo se mueve hacia la derecha, entonces usted dice, bueno, el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. Ahora se está moviendo hacia la derecha. Se está regresando. Entonces, cuando usted ve que un cuerpo regresa, automáticamente usted dice, la velocidad es negativa. ¿Listo, chicos? Entonces, en este movimiento, para saber que un cuerpo regresa, simplemente es una línea recta hacia abajo, una línea recta decreciente. ¿Listo? Entonces, si usted ve esta línea recta decreciente, usted ya sabe que el cuerpo está regresando y va a asumir que la velocidad es negativa. ¿Queda claro hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, excelente. Y miren lo que va a pasar aquí. Bueno, por acá. Listo, listo. Si ustedes llegan a mirar entonces esta gráfica, ojo que esta gráfica no la vayan a confundir con la de velocidad. Miren, si ustedes llegan a ver esta gráfica, pero lo que está acá es distancia o de posición, ustedes pueden decir, vamos a hacerlo con un ejemplo, para que lo entiendan. Supongamos entonces que pasa un segundo, este cuerpo se encuentra a 3 metros. ¿Listo? Esta posición, esta distancia representa eso, 3 metros.
Ahora, estamos en el segundo número 2, ¿listo? Y miren que el cuerpo sigue estando en 3 metros. Pasa otro segundo, estamos en el segundo 3. Miren que el cuerpo sigue estando en 3 metros. Pasa otro segundo, estamos en el segundo 4, el cuerpo sigue estando en 3 metros. ¿Qué quiere decir No eso? se mueve. Exacto, no se mueve. Y como el cuerpo no se mueve, entonces vamos a asumir que el cuerpo está en reposo. ¿Listo? Y cuando un cuerpo está en reposo, vamos a asumir que su velocidad es 0. ¿Listo? Entonces, chicos, cuidado con las 3 gráficas. No se vayan a confundir. Lo primero que yo les digo es, miren los ejes. Alguno me dice, profe, es que esto es constante. Y me lo dicen así, esto es constante. Yo le digo, sí, eso es constante. ¿Qué es constante? Ustedes me dicen, ah, profe, ¿es constante la distancia o constante la posición? Entonces, cuando usted dice, es constante la posición, usted automáticamente diga que el cuerpo no se está moviendo, está en reposo. ¿Listo? Eso es lo que deben tener en cuenta. El éxito de analizar gráficas está primero en mirar qué ejes coordenados tenemos nosotros. Si nosotros tenemos aquí la velocidad, entonces en ese caso usted dice, profe, es constante. ¿Qué es constante? La velocidad, por ejemplo. Ah, entonces, si en este caso es constante la velocidad, en este caso el cuerpo sí se está moviendo. ¿Listo? Pero si es constante la posición, entonces el cuerpo no se está moviendo. ¿Listo? Entonces, todo depende de que ustedes siempre estén observando los ejes de cada una de las gráficas. Ahora, como nota, miren, la pendiente o la inclinación de la recta representa la velocidad. ¿Qué quiere decir esta nota que le estoy poniendo acá? Supongamos esto. Vamos a suponer aquí que yo tengo estas líneas rectas. ¿Listo? Que la primera representa el movimiento de un vehículo A, que esta representa el movimiento de un vehículo B, y que esta representa el movimiento de un vehículo C. Yo les pregunto, chicos, de esas rectas que ustedes ven allí, ¿cuál es la que tiene más No sé si inclinación? soy el único, pero no veo ninguna recta. ¿No la ves? Vale, vale, no, nada. Es que estaba despistado. Fallo mío. Listo. Sí, sí, ven las líneas rojas que les puse allí. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, miren, yo les hago la siguiente pregunta. De esas líneas que ustedes ven allí, las dos rojas y la negra, ¿cuál tiene más inclinación? La A. Exacto, la A, ¿cierto? Entonces, como la A es la que tiene más inclinación, ustedes dicen, ah, el que tenga más inclinación representa la velocidad, o sea, el que tenga más inclinación es el que se está moviendo más rápido. ¿Listo? Entonces, de los 3 movimientos que ustedes ven aquí, el móvil A sería entonces el que tiene mayor velocidad. ¿Listo? La pendiente, o sea, la inclinación que tenga la recta, me dirá entonces quién se mueve más rápido. En este caso, como A es el que tiene más inclinación, él es el que se mueve más rápido. C, como es el que tiene menos inclinación, es el que se mueve más lento. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esa nota que yo les puse allí. Igual, chicos, esta clase que estamos haciendo hoy, la estoy grabando en mi computador, entonces al finalizar la clase, la edito y la subo a la plataforma, ¿listo? Para que la tengan allí, en caso de que quieran repasar algún concepto. Muchas gracias, Profe, profe. súbalo a YouTube. Sí, de Cree un hecho canal y súbalo a YouTube. la voy a subir a YouTube y les comparto el enlace en la plataforma, ¿vale? Para que lo estén viendo. Bueno, entonces, Vale, muchas gracias, profe. listo, excelente. Miremos acá. La siguiente gráfica que nosotros vamos a ver es una gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Listo? Y ojo que miren que esta gráfica es muy parecida a la anterior, a esta que está acá, ¿cierto? Pero con la diferencia de que el eje está cambiando. Para esta gráfica nosotros tenemos una gráfica de distancia. Para esta nosotros vamos a tener es una gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces, como yo ya les he dicho que para este movimiento rectilíneo uniforme la característica más importante es que la velocidad tiene que ser constante, entonces miren que la velocidad se representa de esta forma. Entonces, si ustedes ven esta gráfica aquí, miren que esta línea recta que ustedes ven de forma horizontal está por encima del 0. Entonces, cuando ustedes tienen esto, ustedes pueden asumir que la velocidad es positiva porque está por encima del 0. Y cuando la velocidad es positiva, ya sabemos que lo que está haciendo el cuerpo es avanzar, se está alejando. ¿Listo? Ahora, si ustedes llegan a tener esta gráfica, miren, esta que está acá, ustedes dicen, ah, nuevamente tenemos algo constante. ¿Qué es constante? La velocidad. Pero en este caso, miren que la recta se encuentra por debajo del 0. Entonces, como en este caso
la recta se encuentra por debajo del cero, nosotros vamos a asumir que la velocidad es negativa. Y como la velocidad es negativa, entonces ya sabemos que lo que está haciendo el cuerpo es regresar. ¿Listo? Entonces, velocidad positiva avanza, velocidad negativa regresa. Y también podríamos tener el caso en el que el cuerpo no tenga velocidad. Entonces, si el cuerpo no tiene velocidad, que en este caso lo representé con esta línea roja justo en el cero, diremos entonces que el cuerpo está en reposo. ¿Listo? Y tiene una velocidad de cero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta allí? Sí, profe. Bien, excelente. Entonces, miren, esta gráfica, con esta gráfica yo puedo encontrar entonces la relación que teníamos con el desplazamiento o con la distancia recorrida. En este caso vamos a mirar esta nota. Si nosotros miramos estas áreas que están aquí, miren que debajo de esta línea, de esa recta, yo he trazado un rectángulo. Lo mismo hice para la que está acá. Si ustedes calculan esta área que está aquí, ¿cierto? Esta área, chicos, les va a dar la distancia recorrida o el espacio recorrido, ¿listo? Entonces, cuando ustedes tienen una gráfica de velocidad contra tiempo, o como las que tienen aquí, y ustedes calculan esa área, ¿listo? Esa área simplemente les va a dar la distancia recorrida. Ahora, ¿qué figura geométrica es esta? Esta parte azul, ¿qué figura geométrica es, chicos? Un rectángulo. Es un rectángulo, ¿sí o no? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el área de un rectángulo? Lado por lado. Exacto. Paso por altura. Base por altura, algunos dicen esto es base, ¿cierto? Base, pongámosle que sí. Base por altura. Pongámosle aquí, base por altura. Ahí me toca escribir con el mouse. ¿Listo? Aquí, base por altura. O algunos lo conocen como lado por lado, ¿cierto? Entonces, tienen que calcular entonces esa distancia recorrida. Es sencilla, solamente es tener en cuenta la figura geométrica que tengo aquí. Como es un rectángulo, pues simplemente utilizando esta formulita, que es base por altura o lado por lado, con eso simplemente calculo esta distancia recorrida. O el espacio recorrido, que era lo mismo, ¿cierto? Entonces, miren que es muy sencillo. Entonces, de ahora en adelante, si les piden calcular la distancia recorrida en una gráfica de velocidad contra tiempo, calculen el área, ¿vale? Y ya. Entonces, miren que esto es lo que yo quería que ustedes analizaran de este movimiento rectilíneo uniforme. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna inquietud Sí, sobre esto. ¿Podrías hacer un ejemplo de calcular el área con numeritos? Listo, Por listo. favor. Vamos a hacerlo. Entonces, supongamos que aquí les dan una gráfica, les dicen que hay un vehículo que se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo, ¿listo? Supongamos que esto es 10 y que este eje se mide en metros por segundo. ¿Listo? Y el tiempo que ustedes tienen acá, este tiempo también se mide en segundos. Eso se los dan allí en el problema. Entonces les dicen, dada la gráfica que ustedes tienen allí, ¿listo? Supongamos que esto es el intervalo 5, aquí hay 5 segundos, ¿listo? Les dicen, ¿cuál sería, por ejemplo, la distancia recorrida de un vehículo que se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo al cabo de 5 segundos? Utilizando la gráfica que está aquí. Entonces, miren, ustedes dicen, a ver, yo me doy cuenta de que aquí hay un rectángulo. Entonces simplemente digo, el área de un rectángulo simplemente es la base, que mide 5, ¿cierto? Por la altura que tiene ese rectángulo, que es 10, ¿cierto? Entonces, en este caso, ustedes dirían que la distancia recorrida sería de 50 metros, ¿vale? Ustedes dicen, bueno, entonces la distancia recorrida van a ser 50 metros. Entonces, la representamos así, distancia recorrida es igual a 50 metros. Y miren que solamente es calculando esta área que está aquí, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, Oscar, mira que en este caso hay que multiplicar las unidades. La unidad que está acá es tiempo, ¿cierto? Entonces mira que estos 5 que está aquí representan segundos, ¿cierto? Los 10 que tú ves acá representan metros por segundo. Entonces tú tienes aquí metros por segundo, ¿cierto? Entonces, segundos arriba y segundos abajo se cancelan y mira que ya te dan metros, ¿vale? Entonces, por esa razón, yo les dije que el área, en este caso, representaban 50 metros. Pero entonces, esta área representan esos 50 metros recorridos, ¿listo? Entonces, miren que allí, de hecho, no me preocupan las unidades,
Esto solamente multipliquen los numeritos que ustedes ven allí y ya les da la respuesta. ¿Listo? ¿Qué les pareció? ¿Difícil? ¿Difícil va, calcular profe, la fácil. distancia? Vale. Listo, pero entonces miren que es muy sencillo, ¿sí o no? Es muy sencillo. Entonces solamente deben tener en cuenta los conceptos. ¿Vale? Solamente conceptos. Juan Esteban, ¿de pronto tienes alguna duda? ¿O algo que no hayas entendido? ¿No? ¿Todo bien? ¿Como el pibe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo, listo. Bueno, entonces, todo bien. Vamos a mirar ahora el otro movimiento. Este movimiento entonces lo vamos a llamar movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado. Entonces miren que por sus siglas ustedes lo pueden encontrar así. MRV de movimiento rectilíneo uniforme variado o movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Si les pongo las dos definiciones es porque en algunos textos ustedes se lo van a encontrar como MRUV o MRUA. ¿Listo? Pero entonces es lo mismo, para que no se vayan a asustar cuando lo vean por allí. Entonces, al igual que el movimiento anterior, miren que la palabra uniforme vuelve a estar presente, ¿cierto? Entonces quiere decir que algo obligatoriamente tiene que ser constante. ¿Listo? Y aquí la aceleración, ¿no? Que siempre Exacto. está acelerando. En este caso, lo que es constante es la aceleración. Entonces, ¿cuáles son las características de este movimiento? La primera es que el movimiento sigue siendo en línea recta, por eso sigue llamándose movimiento rectilíneo. ¿Listo? Entonces sigue el movimiento siendo en línea recta. Ahora, en este caso, para tiempos iguales, el cuerpo va a recorrer distancias diferentes. En el MRU, para tiempos iguales, recorríamos distancias iguales. Aquí no. Para el mismo tiempo que está pasando, el cuerpo cada vez recorre más distancia, más distancia, más distancia. ¿Listo? Entonces, cuando yo me doy cuenta de que, por ejemplo, de un segundo a otro, un cuerpo recorre 5 metros, pasa otro segundo, pero en vez de recorrer 5 metros, recorre 20. Pasa otro segundo, en vez de recorrer 20, recorre 50. Entonces, cada vez está recorriendo más distancia. Ustedes dicen, ese cuerpo está acelerado. ¿Listo? Esa es una característica. Ahora, esta es muy importante. La velocidad crece o decrece linealmente con el tiempo. Esta es una de las condiciones más importantes para analizar este movimiento. Este movimiento se hace un poquito más difícil porque vamos a tener que hacer un poco más de análisis, pero en realidad es lo mismo. ¿Listo? Entonces, la velocidad crece o decrece linealmente con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad siempre está creciendo de forma constante o decreciendo de forma constante. Por ejemplo, en un segundo podemos asumir que la velocidad vale 10. En otro segundo vale 15, en otro 20, en otro 25. Entonces la velocidad se está incrementando paulatinamente de 5 en 5. ¿Listo? O podría ser que el cuerpo tenga una velocidad de 20, luego pasa un segundo, tenga una velocidad de 18, luego de otro segundo 16, luego de otro segundo 14. Entonces me daría cuenta de que su velocidad está disminuyendo de 2 en 2. Pero entonces esos incrementos o esos decrementos siempre tienen que ser constantes. ¿Listo? Entonces si se cumple eso, estamos hablando de un MRV. Y finalmente, como decía Nicolás, la aceleración es constante. De este movimiento, chicos, lo que es constante es la aceleración. Entonces no lo vamos a confundir. Para el MRU, solamente MRU, lo que era constante era la velocidad. Para este movimiento lo que va a ser constante es la aceleración. ¿Listo? Vamos a mirar entonces un ejemplo. Vamos a suponer que Toretto se encuentra en esta posición. Y vamos a asumir que él se está moviendo con una aceleración de 5 metros por segundo. Entonces, no importa en la posición en la cual yo mida la aceleración de Toretto, siempre vamos a tener una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Ahora, vamos a asumir que en la primera posición, que es esta que está acá, él se estaba moviendo con una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Listo, chicos? Ahora, supongamos que pasa un segundo. Yo les digo, ¿qué velocidad tendría aquí Toretto? ¿Qué me dirían ustedes? Si yo quiero saber cuánta velocidad tiene Toretto aquí, ¿qué dirían ustedes? 20.
Más de 20. Más de 20, me dicen por acá. Más de 20. Pues de hecho, chicos, la aceleración simplemente sería 15. Perdón, la velocidad sería de 15. Si yo les digo, ¿por qué? Calculemos la velocidad aquí, en la tercera posición. ¿Qué me dirían ustedes? Así sería 20, ¿no? Aquí sería de 20, muy bien. Ah, y ustedes dicen, uy, ¿por qué está incrementándose de 5 en 5? Porque miren que si yo la miro en la última posición me diría 25. ¿Qué es lo que hace que la velocidad se incremente de 5 en 5? Que es Pues que la aceleración está constante. Claro, la aceleración en este caso es de 5. Entonces miren que como la aceleración es constante de 5, el cambio en la velocidad tiene que ser de 5. ¿Sí o no? Entonces, por esa razón, la velocidad se incrementa de 5 en 5. ¿Cierto? Miren, si yo ya sé que la aceleración es constante, no se olviden que la aceleración es el cambio de velocidad. ¿Listo? Entonces, como la aceleración es constante, el cambio de velocidad tiene que ser siempre el mismo. Entonces dicen, de aquí a acá, ¿cuánto cambió? Cambió 5. De aquí a acá, ¿cuánto cambió? 5. De aquí a acá, ¿cuánto cambió? 5. Y miren que la velocidad está creciendo linealmente, o sea, constantemente con el tiempo. ¿Cuál es el incremento de la velocidad? En este caso es de 5 en 5. ¿Y por qué se está incrementando la velocidad de 5 en 5? Porque la aceleración del cuerpo es de 5. ¿Listo? Así de sencillo. Ahora miren lo siguiente. Ya con esto nos dimos cuenta de las dos condiciones, ¿no? De las dos que están en rojo. Ahora vamos a analizar las dos que están acá. Si ustedes miran la figura, se dan cuenta de que el móvil parte desde esta posición y se está dirigiendo hacia acá, hacia la derecha. Él se está moviendo en línea recta. Entonces ya verificamos la primera condición. Ahora vamos a verificar la segunda, la que está acá en negro. De acá, ¿listo? Ustedes dicen, a ver, pasa un segundo, ¿listo? Vamos a decir, pasa un segundo, y supongamos entonces que el vehículo de esta posición a esta posición recorre 12,5 metros. ¿Listo? Ahora, de esta posición a esta posición también va a emplear un segundo. Pero ¿qué va a pasar? Que aquí ya no va a recorrer 12,5 metros, sino que de aquí a acá recorre 27,5. ¿Listo? Ahora, de aquí hasta acá pasa otra vez un segundo, pero ya no va a recorrer 27, sino que va a recorrer 42,5. Entonces miren que para tiempos iguales, la distancia que recorre es cada vez mayor. Entonces cuando ustedes vean esto en una gráfica, porque se lo van a encontrar en los ejercicios, en los simulacros que van a hacer, esto es indicativo de que el cuerpo está acelerado. ¿Listo, chicos? Entonces miren que con esta pequeña representación gráfica nos dimos cuenta de las 4 características que están acá. El cuerpo se mueve en línea recta, ¿listo? Listo la primera. Para tiempos iguales recorre distancias diferentes, como lo vemos aquí en la imagen, ¿cierto? Pasa un segundo 12, otro segundo 27, otro segundo 42. La velocidad crece o decrece linealmente con el tiempo. ¿Listo? Nos dimos cuenta de que en esta posición la velocidad era de 10, acá era de 15, de 20 y acá de 25. La velocidad está creciendo de 5 en 5. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué está creciendo de 5 en 5? Porque como el cuerpo tiene una aceleración constante y es de 5 esa aceleración, entonces el cambio tiene que ser de 5. ¿Listo? Ahora, si ustedes quisieran graficar este movimiento, ¿listo? Que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, aquí veamos, bueno, antes de continuar, ¿comprendieron esta situación, chicos? Porque si comprendieron esto, entonces ahora el análisis de gráficas que vamos a hacer es sencillo. Pero si hay algo que tengan duda, me dicen y yo se los explico. ¿Qué me dicen? ¿Alguna dificultad? No. Bueno, todo claro entonces. Perfecto. Puedo hacer una evaluación entonces.